Muy buenas tardes. Hoy me corresponde hablarles acerca de la en los casos de COVID pediátrico. Iniciaremos recordando pues que en el 31 de diciembre de 2019 notificó un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida, identificados posteriormente el 9 de enero de 2020 como un nuevo coronavirus por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de febrero, la OMS nombró la enfermedad como COVID-19, abreviatura de enfermedad por coronavirus 2019, y el Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus anunció coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2 como el nombre del nuevo virus que causa la COVID-19. El 11 de marzo de 2020, COVID-19 fue declarada una pandemia por el director general de la OMS. Desde la confirmación de los primeros casos de COVID hasta el 9 de marzo de 2021, fueron notificados 116.736.437 casos a la OMS confirmados de COVID-19, incluidas 2.593.285 defunciones en todo el mundo. A nivel global, después de observarse un descenso en el número de casos notificados desde mediados de enero de 2021, el número de casos ha vuelto a incrementar desde mediados de febrero, tendencia que también hemos observado nosotros en el hospital. Hasta el 9 de marzo de 2021, los 56 países y territorios de la región de las Américas han notificado 52.038.090 casos confirmados y con 1.247.994 defunciones. Esa es la situación en la región de las Américas para enero del 2000, desde enero del 2020 hasta el presente. Desde el inicio de la pandemia, se conoce que los niños, niñas y adolescentes tienen un riesgo de enfermarse y de morir por COVID-19 menor que otros grupos etarios. Sin embargo, se reconoce que los niños y adolescentes están siendo afectados principalmente por las medidas tomadas para controlar la transmisión del virus de la COVID-19. Estos efectos indirectos se refieren a las consecuencias negativas del cierre de las escuelas, las restricciones al movimiento de personas que limitan las oportunidades para el juego y las relaciones con familiares y amigos, la pérdida de trabajo e ingresos que además afecta la salud mental de los cuidadores y sus consiguientes efectos en las relaciones entre niños y sus cuidadores. La alteración en el funcionamiento de los servicios de salud y los de protección social, entre otros. Si bien niños, niñas y adolescentes presentan menor riesgo de enfermar y morir por COVID-19 que otros grupos poblacionales, se ha reportado que la presentación clínica que por el SARS-CoV-2 ha variado de entre no presentar síntoma alguno hasta necesitar hospitalización, cuidados intensivos y con menor frecuencia la muerte. Se han diagnosticado menor cantidad de casos y con formas más leves en los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el 22% de la población corresponde a edades pediátricas, solo el 9% de los casos de COVID se da en estas edades. Sin embargo, se observa un incremento en el número y tasas de afectación en los niños desde la pandemia. Se desconoce la verdadera incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en niños, en parte porque se prioriza hacerle pruebas a los adultos, es decir, que no es una población tan tamizada, y a los casos severos. Y como los niños no presentan tantos casos severos, pues puede haber un subregistro aquí de casos, y por lo que no podemos conocer a ciencia cierta la verdadera incidencia de esta infección en los niños. Las tasas de hospitalización son menores, lo que sugiere una afectación más leve en este grupo. La Academia Americana de Pediatría reporta que los niños representan el 13.1% de todos los casos, con 4.209 casos por cada 100.000 niños. Los niños representan el 1.3 al 3% de las hospitalizaciones y
el 0.1 a 2.2% de los niños con COVID-19 resultan en hospitalización. La afectación según etnia, sexo y edad. No se ha observado diferencias étnicas en cuanto a la afectación en niños, pero los datos recogidos en adultos sugieren que las minorías están más afectadas. Un estudio de CDC demostró una desproporción en el porcentaje de muertes asociadas al COVID-19 entre menores de 21 años de origen negro o hispano, que llegaba al 78%. Estudios recientes sugieren que los niños en edades menores de 10 años pueden ser menos susceptibles al SARS-CoV-2 comparados con los adultos. Un estudio retrospectivo de China de 2.143 niños menores de 18 años con COVID-19, hubo una ligera predominancia de los varones, 56.6 sobre las niñas, 43.4, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Algo similar se observa en Estados Unidos. Diversos reportes y publicaciones científicas provenientes de diferentes lugares a nivel global han descrito grupos de niños y adolescentes que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos con una afección inflamatoria multisistémica con algunas características similares a las de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico. A partir de la evidencia disponible, la Organización Mundial de la Salud ha brindado la definición de caso de esta entidad denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes que coincide cronológicamente con el COVID-19. Si bien es cierto que el síndrome inflamatorio multisistémico es una entidad de baja frecuencia, estos casos representan importantes desafíos a los sistemas de salud. En la región de las Américas, desde junio de 2020, la OPS inició la vigilancia activa de este nuevo síndrome, invitando a los Estados miembros a compartir variables mínimas de vigilancia epidemiológica que permitan caracterizar el SIM en la región. Desde mediados del año 2020 a marzo del 2021, 20 países y territorios de las Américas han notificado 3.526 casos confirmados acumulados de SIM que coinciden cronológicamente con la COVID-19, incluidas 95 defunciones. Aquí en este cuadro podemos ver los casos acumulados, confirmados y las defunciones por SIM en niños y adolescentes que coinciden cronológicamente con el COVID-19 en las Américas. Estos son datos de la OPS y vemos que para Panamá, en este reporte aparecen 81 casos con 2 defunciones. Lo que se nos dice la información es a 10 de marzo de 2021. La situación del COVID en Panamá. El 9 de marzo del 2020 se notifica el primer caso COVID en la República de Panamá. Del 9 de marzo al 6 de marzo de 2021 se han registrado en Panamá 344.477 casos positivos de COVID-19. La incidencia general del COVID en la población masculina es de 8.123.9 por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la femenina de 7.965.7 por 100.000 habitantes, lo que se observa en todos los grupos etarios. En 20 años han sido registrados 60.566 casos para una tasa de incidencia de 4.137 por 100.000 habitantes, la más baja de todos los grupos de edad. Desde el 9 de marzo al 5 de junio se ha registrado, desde el 9 de marzo se han registrado 5.910 defunciones por COVID-19, 37 de ellas en menores de 20 años. Entonces aquí el resumen que presenta el Ministerio de Salud, donde se ve el acumulado de 344.400 casos y 5.910 muertes hasta el 6 de marzo de 2021. En este gráfico podemos ver los casos nuevos por semana epidemiológica y por grupo de edad. El grupo de edad que nos interesa, los menores de 18, que están agrupados así en el Ministerio de Salud, está en color azul. Y podemos ver que desde que comenzó la pandemia, ocurrió un primer pico alrededor de la semana 28, mayo-junio del año pasado, y luego un gran pico en diciembre, que se mantuvo las primeras semanas de enero, y posteriormente hay una caída
bastante acentuada después de la segunda semana de enero, y nos mantenemos en una meseta con el menor número de casos para la semana del 9 de marzo. Pero se mantiene ahí la proporción de niños de menores de 18 afectados. La proporción se mantiene en todas las semanas epidemiológicas. En este caso también vemos por grupos de edad, en azul los menores de 18, y vemos cómo se comporta parecido a los de 60 y más, siendo que el mayor volumen de casos lo representa el grupo de 18 a 59 años. Aquí más detalladamente tenemos los casos de COVID por grupo de edad y sexo en Panamá, de 9 de marzo de 2020 al 6 de marzo de 2021. Para el total de 344.477 casos, tenemos desglosados de 0 a 9 años un total de 26.287 y de 10 a 19, 34.279. Si nos vamos a la gráfica al lado, donde está la pirámide poblacional de los casos, vemos que en las edades de 0 a 4 años tenemos un 3.7% de los casos totales para mujeres y 3.8 para hombres. De 5 a 9 años, el 3.9 en niñas y 3.8 en varones, un poquito más, aumenta un poquito más en el grupo de 10 a 14, 4.4% para niñas y 4.2% para varones. En el grupo de 15 a 19 años, la proporción aumenta un poco más, de 5.7 para niñas y 5.6 para varones. Entonces vemos pues que aquí lo que se registra es que los casos por edad aumentan progresivamente de 0 hasta 19 años, pero sin embargo se mantienen proporciones bajas con respecto a la población adulta. Aquí en resumida, la incidencia de COVID por grupo de edad, como le dije, está alrededor de 4.137.9 por 100.000 habitantes, lo cual es similar a el dato que les di anteriormente de la Academia Americana de Pediatría, que hablaba a un número parecido por 100.000 habitantes de Estados Unidos. Entonces, y vemos pues que la proporción entre los sexos está bastante pareja. En cuanto a la mortalidad, tenemos que es una mortalidad bastante baja. Es la más baja de todos los grupos de edad. Y por sexo es la más baja. En cuanto a la proporción, el grupo de 0 a 9 años corresponde al 0.1% de los casos y el de 10 a 19 al 0.1% de las defunciones, siendo pues el grupo que tiene menor porcentaje de muerte en todos los grupos etarios. Aquí en detalle, los muertos de 11 masculinas, 6 femeninas, y en el grupo de 10 a 19 años ocurrieron 20 defunciones, 12 masculinos y 8 femeninos. En el gráfico al lado lo podemos ver más detalladamente por grupo de edad. De 0 a 4 años, el 0.2%, de 5 a 9 años, 0% para niñas, 0.1% para varones, de 10 a 14 años, 0.2% para niñas, 0.1% para varones, y de 15 a 19 años, 0.2% para niños y 0.2% para varones. Entonces vemos pues que realmente es proporcionalmente muy baja la participación de los niños, pero pues bueno, para nosotros como pediatras de todas maneras es significativo que tengamos estas 37 muertes documentadas por COVID en nuestro país en la población pediátrica. En el EPOD, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han diagnosticado un total de 344 casos de menores de 18 años. Nuestro primer caso positivo fue identificado el 22 de marzo
siendo un caso bastante relevante porque correspondió también a la primera defunción que tuvimos, creo que fue la primera defunción pediátrica y nuestra primera defunción por COVID, nuestro primer caso identificado por COVID. Una niña, después hablaremos más adelante de este caso. Generalmente se hisopan niños sintomáticos que llegan a cuarto de urgencia o que son referidos, pero desde que se iniciaron las cirugías o procedimientos electivos, está normatizado que también se incluyen pacientes asintomáticos desde el punto de vista pues, de COVID, por protocolo preoperatorio, por protocolo de hospitalización, así que también tenemos una proporción de niños asintomáticos hisopados, de los cuales algunos han resultado positivos. Los diagnósticos, entonces, en el hospital los confirmamos por pruebas de PCR, síndrome inflamatorio multisistémico. Aquí podemos ver cómo se comportó en el año 2020 la curva epidémica de casos diagnosticados. Como vemos, de marzo el primer caso, y los casos aumentaron progresivamente, parecido a la curva nacional. Alrededor de la semana 26-28 se dio una primera ola, y posteriormente, para fin de año, en diciembre, fue cuando tuvimos el auge de casos diagnosticados, que llegamos a estar diagnosticando alrededor de 35 casos por semana, que fue lo máximo que hemos alcanzado. Ya para este año, vemos que las 2 primeras semanas de enero, siguiendo la misma tendencia nacional que se ve en la tendencia del país, las primeras 2 semanas de enero fueron las más altas, y posteriormente se ha reflejado probablemente por las medidas de contención que se aplicaron en todo el país y en la capital sobre todo. La cuarentena se ve que se tuvo un efecto en contener los casos, siendo que los más bajos, pues estamos ahora en la semana 10, con apenas 1 o 2 casos por semana hospitalizados, diagnosticados. Estos son casos totales, no hospitalizados, casos totales. Ajá. Entonces, en cuanto a los casos confirmados, totales y hospitalizados, tenemos que una pequeña proporción, generalmente alrededor del 10%, o se hospitalizan. El mes que más tuvimos hospitalizaciones fue en diciembre, donde llegamos alrededor del 15% de los casos hospitalizados, de los diagnosticados hospitalizados. Y aquí podemos señalar que para el mes de febrero sí nos llamó la atención que la mayoría de los casos diagnosticados fueron hospitalizados, pero ahora cuando veamos los datos de síndrome inflamatorio multisistémico, tenemos que coincidentalmente en el mes de febrero aumentaron los casos de este síndrome. O sea, casi todos los diagnósticos no eran, eran diagnósticos pues, de complicaciones post-COVID, el síndrome inflamatorio multisistémico, y prácticamente todos para hospitalizar. Entonces, esto se vio también anteriormente, de que después de una ola como la que ocurrió en diciembre y comienzos de enero, entonces ahora nos están llegando los casos de PIMS. Y entonces por eso aquí en este mes de febrero prácticamente los casos que diagnosticamos fueron hospitalizados casi todos. Ajá. Según sexo, tenemos que hay una ligera predominancia del sexo masculino. 153 casos ocurrieron en varones, 129 en niñas, durante el año 2020. En cuanto a los grupos de edad, podemos decir que los grupos que presentaron mayor cantidad de casos fueron el grupo de 1 a 4 años y el grupo de 10 a 14 años, seguido pues de 5 a 9 y los menores de 1 año. Y los de 15 y más pues son bastante pocos, porque generalmente el hospital no atiende tantos niños en esas edades.
Así que, bueno, entonces la mayor afectación aquí pues se ve en el grupo de 1 a 4 años. Los diagnósticos de ingreso variaron. El principal fue neumonía o infección respiratoria aguda, grave, neumonía, fue la primera causa de los que ingresaron al hospital, después seguida de gastroenteritis, shock séptico y síndrome inflamatorio multisistémico. Los casos de síndrome inflamatorio multisistémico reportados desde marzo de 2020 a marzo de 2021 corresponden a 33 casos, los cuales, como les dije, hubo un pequeño pico en octubre cuando ocurrieron 5 casos, que corresponde después de la primera ola que tuvimos, y luego ahora en febrero cuando se han diagnosticado 13 casos que han requerido hospitalización en el mes de febrero, y ya en marzo llevamos 4 casos. Quiere decir que después de esa ola de casos que hubo en diciembre y comienzos de enero, entonces nos comienzan a llegar los niños con complicaciones post-COVID. La mayoría diagnosticados por serología. Estos niños, el mayor porcentaje está en el grupo de 1 a 4 años, de los casos que se diagnosticaron durante el año de PINS, el grupo de 1 a 4 años con 13 casos, el menor de 1 año con 3 casos, de 5 a 9 años 10 casos, de 10 a 14 6 casos, y de 15 o más 1 caso. Entonces vemos que el grupo en que más se ha diagnosticado el PIN es el grupo de 1 a 4 años. Por sexo también hay una predominancia del sexo masculino, 19 casos fueron varones, 14 casos fueron niños. Los factores de riesgo identificados en una pequeña muestra que tomamos, no de todos los casos, el factor más conocido fue que tuvieran familiares, padres o un familiar positivo en la casa, seguido de algunas enfermedades neurológicas, problemas de obesidad, asma, edad menor de 6 meses y en muchos casos, en la mayoría de los casos no se identificó ningún factor asociado. Los síntomas también en una muestra que tomamos en 2020, el 76% tuvo fiebre, el 53% tos, 53% disnea, 40% rinorrea, diarrea en un 20%, lesiones cutáneas en un 13%, debilidad en un 13%, náuseas, vómitos 6%, 6.6%, cefalea 6.6%, dolor en el pecho 6.6%. Y esto más o menos es lo que hemos visto que se da que se ha descrito en la literatura. No todos los casos presentan fiebre. Las defunciones que hemos tenido en el EPOD han sido 4 de 344 diagnosticados en total entre ambulatorios y hospitalizados, da una letalidad del 1.16. Porque realmente los niños de todas maneras no corresponden exactamente a la población, sino que hay un pequeño sesgo allí. Y entre los hospitalizados, que fueron en total de 85 niños en todo el 2020, digo 2020 porque en el año 2021 no hemos tenido defunciones, nos da una letalidad entre los hospitalizados de 4.7%, lo cual tampoco es tan bajo. Estas defunciones ocurrió una en un menor de 1 año y las otras 3 ocurrieron en el grupo de 10 a 14. El más afectado sí es el más afectado por casos que llevaron a defunción. Detalladamente los casos, el primer caso, que fue a la vez el primer caso de diagnóstico de 13 años, procedente de Santa Ana, que tenía como factores de riesgo obesidad y sus padres dieron positivo para COVID también. Tenía 2 consultas en policlínica, síntomas bastante fuertes de fiebre, rinorrea, tos, dolor en el pecho, disnea, cefalea, y murió antes de las 24 horas de la hospitalización. Los hallazgos compatibles con miocarditis
y posteriormente ha sido reclasificada como PIN por infectología. El segundo caso, también un adolescente de 12 años, procedente de Reabajo, con el factor de riesgo que era, tenía una parálisis cerebral infantil, tenía ya evolucionando hacía 3 semanas con síntomas de fiebre y disnea, y también tuvo su defunción antes de las 24 horas hospitalizada, con diagnóstico de neumonía. El tercer caso, una niña también adolescente de 14 años, sin antecedentes previos, que ingresó por un cuadro de apendicitis complicada. La apendicitis se complicó, en inicio su primera prueba fue negativa, pero al no evolucionar torpidamente, la segunda PCR vino positiva y posteriormente la niña viene a fallecer por las complicaciones de la apendicitis. El otro caso, el único lactante de 7 meses, tenía varias malformaciones congénitas, que ingresó con un cuadro de neumonía y pues también falleció por un cuadro respiratorio. Bueno, hasta aquí la experiencia que tenemos. Podemos decir pues que el sexo masculino y el grupo 1 de 4 años son los más afectados. La causa principal de hospitalización es la neumonía. La mayor parte de los casos proceden del área metropolitana. Había antecedentes de contacto familiar a la enfermedad crónica y un gran porcentaje no tenía factores de riesgo. Los síntomas más frecuentes, la fiebre, la tos, la disnea, la rinorrea y la diarrea. Tuvimos 4 defunciones para una letalidad de 1.16%, y el grupo de 10 a 14 años ha mostrado mayor severidad de la infección, con 3 de las 4 defunciones ocurriendo en este grupo. Bueno, hasta aquí lo que les tenía por presentar. Agradezco su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias.